Hola, soy Fernanda Torres y estoy muy contenta de poderlos acompañar, de poder reflexionar junto a mis compañeras estas preguntas que nos surgen. Bueno, voy a responder a la pregunta: ¿qué diferencias evidencias en los niños y las niñas que muestran en los medios de comunicación y las niñas y los niños con los que interactúas en tus contextos de trabajo? Lo primero que quiero decir sobre esto Lo primero que quiero decir sobre esto es que, bueno, en los medios de comunicación lo que podemos observar es esa imagen de los niños desde lo bello o desde lo idealizado, desde lo siempre contento, siempre feliz. Además, también podemos observar ese deber ser del niño que venden los medios de comunicación y que se ha transformado a través de la historia, que era diferente como a través, antes por ejemplo, a través del arte también se evidenciaba ese deber ser de los niños y las niñas, y como ahora también a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, existe un deber ser de los niños y las niñas que implica la felicidad, la diversión, lo positivo, lo bonito, lo tierno. Creo que esa es una de las imágenes que tienen hoy en día o que venden hoy en día los niños de los medios de comunicación, de los niños y las niñas. Eh, por otro lado, también creo que estos medios de comunicación lo que hacen también es vender una imagen de los niños y las niñas en unos contextos perfectos, adecuados, felices, en colegios que son bonitos, en familias que son, eh, digamos que desde el canon establecido, perfectas, homoparentales, con niños limpios, con niños pulcros, quietos. Bueno, creo que ahí también me voy, me voy como en ese sentido acercando a ese deber ser que le implantamos a los niños y las niñas y que se los implanta esos medios de comunicación. Y por otro lado, creo que esto contrasta de manera muy contundente con la experiencia laboral eh, que he mantenido en los niños de ahora, en los niños en la virtualidad, que, que nos muestran su hogar, un hogar que no es un contexto perfecto, ni organizado, ni idealizado como los medios de comunicación pueden llegar a venderlo. Es un contexto también, o son unos niños que imponen su voz dentro de la virtualidad cuando abren el micrófono y podemos escuchar qué está pasando en sus casas, qué es lo que ellos están cuestionando, qué es lo que se están preguntando, en qué se están divirtiendo, y en ese sentido también escuchar cómo responden sus padres a esas inquietudes que usualmente o en algunas ocasiones dentro del trabajo lo que se observa es que hay papás que aún cohíben los comportamientos de los niños y las niñas, o pretenden que sus hijos y sus hijas actúen de cierta manera o que se guíen de cierta manera, cuando dentro del trabajo particular que yo realizo, lo que queremos o lo que deseamos para los niños y las niñas es que precisamente entren al juego. Y creo que también un descubrimiento importante sobre esos niños reales que interactúan o con los que interactúo en mi trabajo, en los lugares íntimos, también son niños que son plenamente emocionales, que vivencian la emoción en su cuerpo, en su alma, de una manera muy, muy contundente, muy clara,
no están felices siempre, y por ende al no estar felices siempre es muy claro el resto de sus emociones, y que debemos nosotros como adultos también en ese sentido acompañar esa emocionalidad que surge en los niños y las niñas, y no creer en efecto, como tal vez algunos medios de comunicación intentan hacerlo ver, que los niños son seres muy tranquilos y que siempre están felices, y que tienen como todas sus condiciones o todos sus derechos suplidos. Hola, yo soy Jessica Valencia y enviamos un saludo muy especial a quienes nos están escuchando el día de hoy. Bueno, con respecto a la pregunta número 2, esas diferencias y relaciones que pude encontrar en las principales ocupaciones de la infancia, como nos lo muestran en la exposición. Bueno, en primer lugar, en cuanto al ámbito educativo, considero que la exposición nos hace un recorrido muy interesante de cómo ha evolucionado esa educación en nuestro país. Pero más allá de eso, quisiera resaltar el punto de cómo ha sido nuestra educación desde el inicio de la pandemia, cómo nos hemos tenido que adaptar a esa virtualidad, que puede ser una limitante para muchos niños o niñas, porque dependemos de un equipo tecnológico, de una conectividad a internet, de que todos tenemos que adaptarnos a esa nueva virtualidad que no tiene en cuenta las formas en las cuales aprendemos, nuestra individualidad. Entonces creo que es un poco limitante y la comparo mucho con esa educación tradicional que nos muestra la exposición, porque considero que la educación debería estar enfocada a esas necesidades, gustos e intereses de, de la infancia. Bueno, en cuanto al juego, me sorprende mucho que este aspecto prevalezca desde hace mucho, mucho tiempo. Que bueno, no se ha puesto en un primer lugar como se debería desde la antigüedad, pero siempre ha sido muy, muy importante para el desarrollo de la infancia, para el goce, la experimentación, el disfrute. Entonces, cosas como las rimas, jugar con cosas tan sencillas como la arcilla, cosas que están a nuestro alcance, pues demuestran que siempre menos es más, y ese menos es más permite que la imaginación vuele y podamos crear infinidad de mundos a partir de cosas tan sencillas. Ahora el juguete es tan autosuficiente que hace de todo y no es necesario que el niño intervenga. Bueno, y en cuanto a las devociones y la religión, considero que lo que nos muestran en la exposición y lo que puedo observar ahora no ha cambiado mucho. Bueno, más que todo con referencia a la religión católica, aún es como muy memorística, muy tradicional. Bueno, y en cuanto a esta última ocupación, que es el trabajo en la infancia, me hace pensar mucho en esa infancia que podemos encontrar actualmente en las calles. No son solo nuestros niños colombianos, sino los niños que han llegado desde Venezuela, y que estos otros aspectos como la educación y el juego y hasta la religión quedan en un segundo plano para estos niños. Entonces sí me hace pensar mucho en esa infancia de la calle. Ya para concluir, yo reemplazo estas principales ocupaciones de la infancia, pues en la exposición nos muestran la educación, el juego, las devociones y el trabajo. Yo las reemplazo por el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio en lo que hago a diario, en los espacios que puedo tener contacto con la infancia. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Respecto a la pregunta número 2, ¿qué diferencias se encuentran entre el estudiar, jugar, rezar y trabajar? Vistos en la exposición,
y tomarlos en el contexto actual. Realmente debemos entender que la infancia antiguamente, ya sea por cuestiones generacionales, que es una brecha bastante amplia, o por cuestiones también, digamos, de cómo fueron de la crianza en ese entonces y la crianza como es hoy en día, obviamente van a cambiar muchísimo y se va a ver la diferencia de abismal, por así decirlo. En el contexto de estudiar antiguamente, pues podemos ver que la enseñanza era rajatabla, que como decían por ahí, un lema, la letra con sangre entra. Entonces podemos ver que los docentes eran el centro de atención, que ellos eran los que tenían la razón, que los estudiantes tenían que aprender, mejor dicho, todo lo que se les imponía, un estudio memorístico, todo era memorístico, totalmente memorístico. Y pues en cuanto a hoy en día, pues la enseñanza ya es un poco más libre, el centro de atención ya no es el docente, sino que obviamente el centro de atención ya son los niños y niñas, y pues la enseñanza literalmente no es que se las den ellos mismos, no, obviamente en guía, el profesor es un guía, ya no es la persona que impone totalmente las cosas. En cuanto al contexto de jugar, si nos ponemos a pensar anteriormente, si los niños y niñas no trabajaban, no podían como tenerse o hacer lujo de poder jugar. Y los juegos anteriormente eran mucho más abiertos, eran mucho más espontáneos, mucha más comunicación con otros niños, mucha más socialización. Hoy en día los juegos, por ejemplo, con este contexto de pandemia han cambiado muchísimo. Por ejemplo, mi hijo, si él dice mamá voy a jugar, ve el computador o al televisor o a su celular, pero para él eso es jugar. Cosas que nosotros, si nos ponemos a pensar, para nosotros eso no era un juego. Para nosotros, pues obviamente pues no teníamos las herramientas tecnológicas, pero para nosotros jugar era socializar con nuestros pares, socializar con más niños y niñas, desenvolvernos en un entorno, salir, correr, eso era jugar. En cuanto al contexto de rezar antiguamente, durante, digamos, los siglos XIX, XX, pues con toda la cuestión religiosa de la Iglesia Católica, todo esto era una imposición. Era una imposición que se le daban a los niños y niñas, y el catecismo, que las primeras comuniones, que se tenía que comulgar, que rezar, que tiene que estar pendiente. No se daba solo en contexto de estudio, sino que también se daba en contexto de hogar. Ya era algo que se imponía totalmente hacia los niños y niñas. Hoy en día podemos ver que es un poco más liberal, ya que muchos padres deciden que los niños tengan su propio pensamiento hacia Dios, sin negar el hecho de que Dios existe, obviamente, pero que los niños elijan, o como muchas escuelas o muchos colegios que están optando por la opción de no dar religión y más ética y valores. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo y una brecha generacional muy grande en cuanto a la religión. En cuanto al trabajar, este encierra todo este conglomerado, y es algo muy interesante porque anteriormente si un niño o niña trabajaba era totalmente normal. Si un niño o niña estaba en un campo, trabajando en un campo o embolando zapatos, como lo muestra en la exposición, era algo totalmente normal. No se veía, no se salía del contexto, y pues no había como esas leyes regulatorias que vigilaran eso. O el niño o niña trabajaban o no podían comer. Entonces, y la gran diferencia en esta época, en el contexto actual, es que obviamente nosotros no vamos a ver tantos niños y niñas trabajando. Sin embargo, siguen estando ahí, pese a todas las normativas que hayan puesto en la Constitución, pese a todo lo que se vigile, eso siempre va a estar ahí, tanto en las ciudades como obviamente se va a ver muchísimo más en corregimientos o en zonas rurales o en zonas del país opacadas. Los niños y niñas siempre van a trabajar, lamentablemente.
Bueno, mi nombre es Brenda Polanco y bajo la pregunta de qué pienso alrededor de la mercantilización infantil, en primer lugar me ubicaría bajo la premisa de que vivimos inmersas en una sociedad de consumo bajo representaciones sociales construidas y difundidas geográficamente por la globalización. Siento que la infancia desde su primer reconocimiento ha estado como un objeto de producción y consumo dentro de un sistema capitalista agresivo, y el mercado, en cuanto es un órgano de control y gobierno, digamos, regula socialmente la homogenización de esos gustos, deseos, costumbres o ideales que vamos formando durante la infancia. Por ejemplo, históricamente nos enseñaron que el rosa era para niñas y el azul es para niños. Y bajo esa lógica se naturaliza y legitima esos dispositivos de control, pues el mercado tiende a alienar lo que se debe usar, comer, vestir y hacer, en este caso un niño o una niña. Una respuesta a eso, como yo la entiendo en la infancia diversa, es en emprender el camino de prácticas de libertad dentro de esas relaciones de poder y su juego estratégico entre la libertad y la dominación. Porque la mercantilización no es solo cómo nos venden productos, sino cómo ideológica y hasta estratégicamente nos forman estereotipos y actividades a las cuales debemos responder y deben ser definidas en una identidad sexual, una estratificación social. Entonces yo siento que bajo un modelo neoliberal se transforman las relaciones y experiencias humanas en únicamente mercancía. Bueno, como tal no tengo una anécdota específica, pero mis abuelas y mi abuelo en el ejercicio de la memoria me dijeron que desde su infancia tuvieron que asumir la economía del hogar. Y, por ejemplo, mi abuelo vivió parte del conflicto armado y fue desplazado por los paramilitares. Y me decía que en su infancia pues era una infancia rural y que pasó a ser una infancia urbana y que la sintió muy agresiva y muy diferente porque aquí tenía que trabajar mucho más tiempo, no tenía oportunidades ni laborales ni académicas, y en general siempre me cuentan alrededor de ese tema porque pues hablan de esas nuevas infancias que ahora sí son reconocidas bajo el derecho incluso de jugar. Entonces esa sería mi anécdota. Quisiera compartir con ustedes algo que me impresiona mucho, como en el recordar con mis tíos abuelos, su infancia y aún un poco antes de que naciera mi primer hermano, y es como estas costumbres que tienen sobre los cuerpos de las niñas y los niños cuando son bebés y en general cuando pues en su desarrollo, creo yo, y es esa quietud, esas historias de que envolvían a los niños recién nacidos como tabacos, donde no podían mover sus piernas ni sus brazos, sino que simplemente quedaban como envueltos en sus cobijas. Me parece realmente una anécdota que pues que no me gusta, ¿no? Realmente es como el sentir que no te puedes mover y eso como relacionándolo o comparándolo con las crianzas, con las nuevas crianzas o con las nuevas formas de percibir el cuerpo de los niños y las niñas, donde el movimiento es indispensable y es necesario para el desarrollo. Creo que esa anécdota de esa infancia que se mantiene quieta, que se mantiene estática, que no se ve, que no se siente porque no se mueve o porque no se escucha, me parece muy, muy impactante y pues nos plantea también una reflexión sobre esas transformaciones. Recuerdo mucho la historia de un primito porque cuando realizábamos encuentros familiares y nos reuníamos todos los niños a jugar, él siempre tenía los mejores juguetes, lo último que había salido, y también en cuanto a su vestimenta, mis tíos siempre
le compraban todo así de marca y así, todo súper guau. Pero mientras nosotros disfrutábamos de cosas muy sencillas y podíamos salir, jugar, correr, caernos, ensuciarnos, él, él tenía que, él no podía disfrutar igual que nosotros, porque mis tíos eran, no puede ensuciar los zapatos, no haga esto, no haga lo otro. Y los juguetes era igual, los tenía que mantener allá, en sus cajas súper empacados, impecables, perfectos, porque tampoco se los dejaban utilizar. Entonces creo que eso me impactaba mucho porque a pesar de que él tenía entre comillas todo, no era feliz y no podía disfrutar de su infancia y ahora pues que ya ahorita tiene 18 años, creo que eso marcó mucho su infancia. En cuanto a la pregunta número 4, en comentarles una anécdota sobre alguna persona, algún familiar que me haya impactado sobre su infancia, pues tengo la anécdota de mi abuela materna, que ella quería estudiar, anhelaba estudiar. Ella vive en Acevedo, Huila, todavía vive allá, nació allá y vive todavía allá. Y solamente había una escuela. Ella, por el hecho de ser mujer, ella tenía 13 hermanos y por el hecho de ser mujer ella tenía que hacer, entre comillas, su rol de mujer. ¿Cuál era su rol de mujer? Ya sabemos, pues lavar, planchar, servirle comida a los capataces, pues porque mi bisabuelo tenía una finca súper grande y tenía que hacer todas esas, cuidar a sus hermanos, etcétera. Entonces ella una vez me contó que se escapó porque era tanto su anhelo de estudiar que se escapó para ir al colegio y ahí en los ladrillitos quedarse mirando las clases y pues se le pasó el tiempo y cuando volvió a la casa pues el regaño de la vida, el castigo de la vida y pues ¿qué fue? Fue castigo físico, pues porque eso se daba antiguamente, que era mucho castigo físico. Y entonces le pusieron como un maíz con agua caliente y le hicieron arrodillarse en eso, se quemó, me contó que se quemó mucho las rodillas y las piernas, se las alcanzó a quemar y que la pusieron a sostener unos ladrillos o no me acuerdo si eran ladrillos o como bulticos de arroz o de la finca y aparte le pegaron con ortiga. Entonces eso fue algo que me impactó realmente. La primera vez que ella me contó eso me impactó mucho porque pues si nosotros nos ponemos a pensar hoy en día, eso incluso en mi niñez, mis padres pues también sí era como castigo físico, pero tampoco tan extremo como decimos por ahí. Para mí eso fue muy impactante y fue muy extremo al escuchar eso. Hoy en día, como por ejemplo yo castigo a mi hijo, simplemente le quito las cosas que le gustan, le quito el celular o algo así y ya. Pero eso realmente me impactó y pues podemos ver cómo generacionalmente, cómo ha cambiado esto. Entonces eso fue lo que realmente me impactó. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y pues el poder visualizar y poder tener este espacio de poder ver cómo son las infancias o cómo fueron las infancias, el poder ver las infancias fue realmente interesante y el poder hacer este pequeño espacio.